Dios siempre ha estado comprometido a salvar y a proteger a sus hijos fieles. O sea, Dios ama a todos los seres humanos. Dios quiere lo mejor para todos los seres humanos. Pero Dios de manera especial tiene un interés supremo por sus hijos que lo buscan, por sus hijos que lo ponen en primer lugar, por sus hijos que están dispuestos a dar lo mejor de lo mejor por Él. El título de la lección de este día es Cristianos salvaguardados providencialmente. Dice nuestra lección, un punto importante, dice nuestra lección, la gracia, la providencia y la presciencia de Dios se revelan claramente en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. El ejército romano de Cestio Galo rodeó la ciudad. Pero cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró. Los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Ojo con este punto importante. Los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén huyeron a Pella, al otro lado del río Jordán. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Miren qué pasó aquí. Les dije que Dios siempre está comprometido con sus hijos fieles, con sus hijos leales. Dios siempre está comprometido con ellos. Siempre, familia. Y Dios hará lo posible y lo imposible para que nadie toque a sus fieles. Cuando Él decide protegerlos de manera íntegra, Él cumple, Él ve las formas. Y los romanos estaban atacando al pueblo judío. Ese día los romanos estaban atacando al pueblo judío, habían rodeado la ciudad, pero sin pensarlo, ellos salieron de la ciudad de Jerusalén y de pronto, mi familia, los soldados judíos también los persiguen y entonces logran una gran victoria. La victoria de los judíos llevó a creer a los judíos que Dios estaba con ellos y que ellos no iban a ser destruidos por los romanos. Gran engaño. Dios hacía años que se había apartado por completo de Jerusalén. Hacía años que el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, el pueblo judío, había dejado de ser el pueblo de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo, familia. Hacía años que el pueblo de Israel, el pueblo judío, había dejado de ser el pueblo de Dios. Dios ya los había abandonado. Como nación, Dios había abandonado a los judíos. Como nación, Dios había abandonado a los judíos. No de manera individual. De manera individual, Dios seguía pensando en ellos. Pero como nación, Dios los había abandonado. Y entonces aquí ocurre un milagro extraordinario. Los judíos salen persiguiendo, los soldados judíos salen persiguiendo a los romanos escapan y entonces la ciudad se queda solamente con los cristianos. Y los cristianos deciden aprovechar ese momento porque esa era la señal. Esa era la señal en que ellos sabían, tenían bien claro que era el momento en que debían huir, en que debían escapar por su vida. Y ellos escaparon por su vida. Nadie de los fieles de Dios, mi familia, nadie de los fieles de Dios que huyó, que escapó, que salió de la ciudad, pereció en ese momento. Nadie. Porque Dios, mi familia, Dios, dice el Salmo 46:1 e Isaías 41:10. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. E Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi familia, quiero recordarte esta mañana que tú tienes un Dios que se preocupa por ti. Martina, tú tienes un Dios que se preocupa por ti. María, Carlos, tú tienes un Dios que se preocupa por ti.
Tú puedes colocar ahí en el chat, Señor, gracias porque tú te preocupas por mí. Porque es la verdad, Dios se preocupa por ti. Para Él eres valioso, familia. Siempre, siempre piensa en ti. Dios piensa en ti. Para Dios, tú eres lo mejor que Él tiene. Para Dios, tú eres lo mejor que Él tiene. Para Dios, tú eres lo mejor que Él tiene. Y siempre hará lo imposible para que tú estés bien. Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá. Sí, habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. Pero aún en los tiempos más difíciles, Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. De hecho, Hebreos 11, 35 al 38 y Apocalipsis 22 al 2:10 dice que los fieles de Dios han sufrido persecución. ¿Saben? Eso me gusta mucho de Dios. Miren, Dios obra de manera distinta en los momentos, en cada momento. Dios obra de manera distinta en cada momento, en cada etapa de la historia. Por ejemplo, en algunas ocasiones, Dios ha permitido que sus fieles mueran, que sus fieles sean sacrificados. Dios lo ha permitido. Hay otros momentos en la historia en que no ha permitido que sus fieles mueran. Pero aquí viene lo sorprendente. Independientemente del momento, de las circunstancias, algo es cierto. Los fieles de Dios han estado dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús. Independientemente de la situación, los fieles de Dios han estado dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús. Dice nuestra lección: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Vanos eran los esfuerzos de Satanás por destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Mi familia, Dios siempre ha estado con los fieles. A veces los fieles han tenido que morir, pero aquí lo más sorprendente, lo que más nos debiera preocupar no es si Dios nos protege o no nos protege. Aquí lo que más nos debiera preocupar no es si Dios me protege, si Dios tiene poder o no tiene poder. Aquí lo más sorprendente, lo mejor que yo debo responderme es: ¿yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo Jesús? Esa es la pregunta clave aquí, familia. ¿Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo Jesús? Porque Dios te dará la corona de la vida. Si tú mueres, Él dice: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el punto aquí no es si Dios tiene poder para salvarte, si Dios tiene el poder para resucitarte, no. El problema es: ¿tú estás dispuesto a dar tu vida por Cristo Jesús? ¿Tú estás dispuesto a dar la vida por Cristo Jesús? Esa es la pregunta final que tú tienes que responder. Porque Dios se ha comprometido a ser tu pronto auxilio en las tribulaciones. Dios se ha comprometido contigo a cuidarte, a no dejarte, a sostenerte con su mano derecha. La pregunta es: ¿tú estarás dispuesto a dar tu vida por Cristo Jesús? ¿Estarás dispuesto a dar tu vida por Cristo Jesús? Mira, Dios no siempre protege a sus fieles. Hebreos 11, 35 al 38 dice eso. Dios no siempre los protege. Y Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seas probado por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi familia, sí, Dios quiere que tú estés dispuesto incluso a dar tu vida por Él. No te preocupes si Él tiene poder para salvarte o no. Tu mayor preocupación es que tú estés dispuesto a todo por Cristo Jesús. Que tú estés dispuesto a todo por Cristo Jesús. Mi familia, que mi Dios te bendiga. Que mi Dios te acompañe en este día de actividades.
Que el Señor te prospere en todo. Y recuerda, sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Gracias por acompañarnos. Soy su amigo Memorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta mañana.